El Arsenal se puso a 5 del City. Y hoy mismo fue el City. Veremos qué pasa. ¿Se acaba la Premier o todavía hay? Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo análisis para mi canal. En este caso, el análisis del Arsenal Burnley que se jugó hoy por Premier League, o mejor dicho, ayer, porque este video sí lo estoy grabando al día siguiente, no como los otros. Por lo común, yo grabo en la noche, después de que se jugó el partido en la noche, y lo subo al día siguiente. Hoy lo estoy grabando el mismo día. Pero bueno, por ciertas cosas tuve que hacerlo hoy. Pero bueno, vamos a seguir a la cosa que nos truje. Siempre decir que si te gusta mi contenido, que te suscribas, que me dejes tu like, te lo agradecería un montón. Ahora que estoy recordando, no tenía el micrófono acá, me quiero morir. Creo que se me ha escuchado con mucho eco, pero bueno, ya lo tengo acá al lado mío y se me debe escuchar mejor de forma. Pero bueno, vamos a darle. Como digo, suscríbete, deja tu like, te lo agradecería un montón y vamos a darle, papá. Yo siempre divido en tres aspectos mis directos. Primero un poco hablar de lo que va a jugar el Arsenal, lo de cómo jugó el Arsenal antes de este partido. Luego ir con el análisis y de último ir por el uno por uno. Por parte del Arsenal venía de jugar, si no ando mal, ya hasta se me fue el nombre, pero bueno. El Arsenal venía de jugar y venía de haber ganado. Déjenme checar rápidamente contra quién había venido de jugar el Arsenal. Que se me fue el nombre, que creo que era, sí, contra el West Ham, que le había ganado también por 1-0 en cancha de West Ham. Un partido muy loco, más que nada el final del segundo tiempo, casi el final del partido. Un partido que pasaron muchas cosas y que hasta cierto punto lo sufrió el Arsenal, ¿no? El gol anulado al West Ham, que para mí es completamente inválido, es falta a David Raya, por completo lo agarra de los hombros, de la mano, literalmente lo inhabilita por completo para que Raya pueda alcanzar la bocha en el aire en ese tiro de esquina, en ese corner, y justamente había venido de ganar, ¿no? Un Burnley que ya se sabe que está descendido, entonces un Burnley que no se juega nada, entonces parecía que, que el Burnley iba a ir ahí como que, ¿sabes? A ver qué sale, ¿no? Y al final se le terminó complicando el Arsenal, ¿no? Pero no es porque el Burnley fue peligroso, yo en sí creo que en los 90 minutos el Burnley no generó nada. No sé si pateó al arco, pero si pateó al arco fue una cosita. Yo creo que fue más el ambiente, la tensión de los mismos jugadores, que parecía que si cometían un error, el Burnley les clavaba el gol, literalmente. Pero bueno, voy a decir eso en el análisis. Justamente el Arsenal, que jugó ese partido, jugaba contra el Burnley, y era un partido hasta cierto punto, obviamente importante, mejor dicho, porque se ponían a 5 del City, con obviamente el City que va a jugar hoy, y a ver si recorta esa distancia y a la vez también meterle presión al City y a la vez para desahogarse, ¿no? Para quitarse ese peso de encima al saber que ya solo les queda un partido. Pero bueno, vamos con el análisis. Yo creo que ya dije en sí todo lo que podía decir un poco de la previa, ¿no? ¿Qué más podría decir? No mucho más, la verdad no se me viene mucho más. Vamos con el análisis. El partido ya empieza interesante porque al minuto 13, ponele, hay un palo de Trozar. Lo siento si se me ve la mano así, pero se me descargó el mouse, literalmente. Al minuto 13 hay un palo de Trossard, al minuto 15, 13, donde en esos 15 minutos el Arsenal estuvo como que medio peleando un poco la tenencia con el Burnley, pero luego la recuperó, tuvo ese palo de Trossard al minuto 15, que fue una jugada pues hasta cierto punto clara a través de un Trossard que la verdad estuvo bárbaro en el primer tiempo. Una jugada de Havertz, si no ando mal. Hubieron varias jugadas claras, la verdad, en los 45 minutos, que hoy en día ya no me acuerdo. Se los juro que no me acuerdo cuáles fueron esas jugadas claras, pero estuvo el palo de Trossard. Creo que tuvo una saca. Sí, tuvo una saca donde quiso cobrar, donde parecía que le iban a cobrar penal, porque saca, iba a patear la pelota debajo del arco, le mete el pie el jugador del Burnley y no termina rematando, pero al final yo creo que no era nada porque sí le pega un poco al pasto, luego a la pierna del jugador, luego el jugador creo que le había ganado la posesión, entonces para mí no era penal y esa fue una jugada también muy clara. Sé que hubo otras, creo que hubo una por Joker no, por Havertz, pero no me acuerdo qué jugada clave había hecho Havertz, pero bueno, tuvo una que otra jugada clara
en el primer tiempo, hasta que al minuto 37 de un córner justamente saca que ejecuta el córner, un Havertz que le gana la posición a su marcador por completo, termina llegando libre en forma aérea y termina metiendo un cabezazo brutal clavándola al segundo palo, y en ese momento, en ese punto del partido, el Arsenal iba ganando 1-0, para mí merecido, porque la verdad es que desde el minuto 0 hasta el 37 en general, el Arsenal tuvo la tenencia, tuvo el dominio del partido, el Burnley no le generaba peligro ni mucho menos, aunque quisiera jugar el contraataque no le salía, Arsenal que tenía el control completo del partido, que tenía llegada, estaba llegando, estaba generando peligros, tenía una que otra jugada clara como había dicho. Entonces la verdad de ese minuto yo creo que el Arsenal tenía merecido el gol. Para mí sí lo tenía merecido. Luego de eso la verdad es que en los últimos partidos, lo siento, los últimos minutos del partido la verdad es que no sufrió tanto el Arsenal, y la verdad es que los primeros 45 minutos fueron un monólogo del Arsenal teniendo la posición, creando peligro, entrando al área chica del Burnley a través de pases filtrados, de uno que otro centro, ¿no? De individualidades también por parte de Saka, de Trossard más que nada, y de esa forma le estaba haciendo daño al Burnley, y un Burnley que no podía responder, que no podía saber cómo anular todo lo que le estaba generando el Arsenal de Arteta. Pero bueno, así terminan los primeros 45 minutos, donde pudo haber seguido con 2 goles hacia el encuentro y no mucho más, la verdad. Pero bueno, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Luego el segundo tiempo. El segundo tiempo, yo quiero decir algo del segundo tiempo antes de empezar con el análisis, que lo voy a mencionar. El segundo tiempo parecía que el Burnley podía meter un gol. Porque no porque el Burnley fuera un equipazo o porque el Burnley en el segundo tiempo generó algo. Si lo vemos desde una forma fría o analítica, como sería mi caso, la verdad es que el Burnley en el segundo tiempo no hizo nada. Tuvo la tenencia, se dividió más la posesión, sí, pero no hizo nada. Yo creo que lo que hizo que el segundo tiempo pareciera que si un error, con solo un error el Arsenal perdía o empataba el partido, fue la misma tensión, lo que generaba el ambiente de Emirates. La hinchada, los jugadores, esa tensión, ese miedo, eso de decir si me equivoco, cagamos, literal. Yo creo que fue más eso que el equipo rival. Fue ese sentimiento que hizo que pareciera que el segundo tiempo, en cualquier momento, el Burnley metió un gol, literalmente. Parecía así, parecía así, se sentía así, y eso era lo que generaba, esas vibras daba, porque era lo que sentía al momento esa gente, ¿sabes? Un gol, tuviste chances en el primer tiempo de marcar el segundo, inicia el segundo tiempo con un Burnley más agresivo, pero sin generar nada, literalmente no pateó al arco. Eh, pero yo creo que fue esa tensión, esa sensación que hizo que pareciera que el Burnley era un equipo peligroso. Peligroso en muchas palabras. Pero yo, como digo, fuese más ese sentimiento, esa cosa que hacía que parecía que un error, un solo error del Arsenal y todo se iba a la mierda, literalmente. Pero bueno, literalmente al minuto 54 y tú ponele al 57, hubo dos de ese. Una a través de un centro de Saka, que ese viene y de volea le pega y pega en el travesaño, palo y afuera, literalmente. Y otra de una jugada de Trossard que le mete un pase de tres dedos a Havertz, que se desmarca. Havertz que de primera mete el centro a ese que mete un cabezazo, le termina dando en la espalda a un defensor del Burnley y la termina ganando el arquero. La verdad es que hasta cierto punto fueron dos jugadas muy claras, y la verdad es que desde el minuto 60 hasta el final del segundo tiempo no se generó mucho. Yo creo que si hablamos un poco más ofensivamente, fue más el Arsenal, obviamente, por la calidad de jugadores que tiene. Si hablamos de la tenencia, yo creo que también tuvo un poco más el Arsenal. Pero no creo que el segundo tiempo haya mucho. Hubo una que otra polémica también, ¿no? Por una roja Havertz donde le llega todo este tipo de cosas y le sacan amarilla. Pero bueno, yo creo que el penal, por lo que dicen mucha gente, también era penal, que había dicho hace rato.
Pero bueno, si fue penal y fue roja, yo creo que fue mano por a mano, literalmente. Entonces, la verdad es que el segundo tiempo, más que, ¿cómo decirlo? Es que no puedo decir un análisis del segundo tiempo porque fue esa sensación. Porque la verdad es que, lógicamente, y por como yo vi el partido, el Burnley jamás hizo que el Arsenal sintiera, no que el Arsenal sintiera, jamás hizo que pareciera que fuera peligroso. El Burnley creo que merecidamente no se mereció un gol, literalmente. Entonces, yo creo que fue más esa tensión, esa parte del momento, esa parte del partido de ir solo ganando 1-0, de que un Burnley que parecía agresivo, que tenía más espíritu de pelea, que parecía que un error se iba toda la mierda. Así parecía. Entonces el Arsenal fue muy cuidadoso, quiso tener la tenencia, un Burnley que peleaba así, que iba y presionaba, que a veces recuperaba y uno que otro error del Arsenal en salida, pero sin que el Burnley pudiera generar caos, si te soy sincero. Uno que otro centro, obviamente uno que otro error de salida por parte del Arsenal, que el Burnley recuperaba de 3 cuartos de cancha, pero la verdad es que no las finalizaba ni mucho menos bien. Y como te digo, no fue esa sensación. Para mí, en los 90 minutos, la verdad es que el Arsenal merecía la victoria, fue el mejor equipo, generó muchos más, ya sea situaciones claras o jugadas peligrosas, ¿no? Pero bueno, vamos al uno por uno y finalizamos lo que sería este video. La verdad, vamos un poco al uno por uno. Acá está, tiki tac, tricky track, que te las papá, así como dicen. Tiki, fuck my ass. No había configurado esto. Lo siento, chat. Lo siento, gente. A ver, ahí. Ahí se va a ver bien. Vamos a empezar por el Arsenal y terminamos por el Burnley. Por parte del Arsenal estuvo David Raya. Y yo creo que estuvo bien. No tuvo ninguna dificultad. Siento que nunca se le exigió demasiado y aunque sea un poco, la verdad estuvo bien. Raya, Calafiori, hoy la verdad fue un muy buen partido de Calafiori, unos primeros 45 minutos muy buenos de Calafiori para mí. Gabriel Malagaes y Saliba estuvieron bien. Y Mosquera, que también estuvo bien. Yo creo que en el ataque, sé que soy la defensa, pero en el ataque creo que Calafiori resaltó más. Pero para mí los cuatro estuvieron bien. Por parte del mediocampo estuvo Rice, estuvo bien Rice. Odegaard, que es verdad que estuvo un poco errático, uno que otro pase o lo pasa o daba un pase muy fuerte o a veces no calculaba bien el timing, pero estuvo bien Odegaard, la verdad en general. Rice estuvo muy bien Rice y Evereche ese que también estuvo muy bien Evereche ese tuvo dos palos, tuvo dos jugadas hasta cierto punto muy peligrosas y claras literalmente. Por parte de la línea de tres, Trossard estuvo bien, los primeros 45 de Trossard estuvieron bien, Saka también estuvo muy bien Saka y Havertz, la verdad es que Havertz es un 9 que no es un jugador que se quede quieto, es un jugador que se mueve mucho y eso a la vez hace que las marcas que se le generen a él sean muy revoltosas, porque si luego está por la banda o está por la banda izquierda, derecha, está en el centro, está más tirado atrás. Pero la verdad es que Havertz tuvo muchas jugadas en donde colaboró, en donde bajaba o se ponía literalmente como extremo. La verdad es que Havertz estuvo bien. Yo creo que en general el Arsenal jugó un muy buen partido con varios jugadores en un muy buen nivel. Pero bueno, vamos con el Burnley en el arco Wells. La verdad es que en el gol de Havertz no creo que tenga mucha culpa. En la línea de 4, Walker, Toussaint, Estebao, es Steph y Lucas estuvieron más o menos, sin mucho más. Florentino y Uchi también más o menos. Tichuana, Makeri y Anthony. Y el Anthony ese tuvo uno que otro remate, pero sin mucho más. Y Fleming, que es el delantero, ¿no? El rubio ese, que literalmente es rubio, pero más rubio no puede ser. La verdad es que el Borderline estuvo pues decente, sin mucho más. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Se los agradecería un montón si les gustó. Y nos vemos hasta el otro. Sé que fue un video muy corto, pero bueno, ya estamos a final de temporada. La verdad es que no voy a hacer mucha cosa más. Pero bueno, los veo. Suscríbanse y no mucho más. Dejen su like para el canal y se los agradezco un montón. Chao.